de vida, quiero trabajar o emprender un negocio, quiero hacer varias cosas con la ayuda de Dios. Esa es la visión que usted tiene de su futuro, una visión de abundancia. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, estamos configurados para no estar satisfechos con lo que tenemos hoy. Por lo tanto, siempre estamos pensando en que el mañana tiene que ser mejor, que el futuro nuestro sea mejor de lo que el presente es en estos momentos. Pero muchas veces pasa que no sabemos lo que va a pasar en el mañana. Es incierto lo que va a suceder. Y mire qué problema y qué aflicción sentimos nosotros, qué sufrimiento nos genera la incertidumbre. Es horrible. ¿Cuántos se han sentido con incertidumbre? De no saber qué va a pasar. Ni siquiera sabe qué decisión tomar porque no sabe qué va a pasar. Entonces usted tiene que esperar. Qué terrible es la aflicción de la incertidumbre. El no saber qué va a pasar mañana, si vamos a poder estar mejor de lo que estamos hoy, o todo va a ser igual o vamos a empeorar. Mire qué cosa. Cuando éramos pequeños, amados hermanos, ¿cuántos son pequeños todavía? No, los chicos. Cuando éramos pequeños, más pequeños, nosotros soñábamos con muchas cosas. Tal vez usted tuvo muchos sueños de niño, de niña. Y nosotros tal vez pensábamos en ir a la luna. Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo quería ser astronauta. De hecho, mi piñata de 10 años, que me lo celebraron, gracias a Dios, era un Buzz Lightyear. Porque tenía ese sueño de pequeño, ser un astronauta, viajar a la luna y pisar la luna como Neil Armstrong. Así. Teníamos sueños nosotros de pequeño. Tal vez probablemente en nuestra adolescencia, juventud, niñez, pensábamos que llegaríamos a la luna, dejaríamos huella, o que soñábamos con terminar una carrera, ser profesionales en una gran compañía, emprender, hacer su propio negocio. Otros soñaban con tener una familia ideal o sueñan con tener una familia ideal. Quiero el amor de mi vida, dice la chica. Quiero conocer al príncipe azul. Y al final termina dándose cuenta que besó al sapo y el sapo no se convirtió en príncipe. No puede ser. Teníamos muchos sueños de niño, de adolescente. Sin embargo, amados hermanos y amigos, cuando nos adentramos a la vida adulta llena de responsabilidades y compromisos, llenas de obligaciones, descubrimos que los caminos de la vida, como dice la canción, no son como yo pensaba. ¿Cómo dice la canción? Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Así dice, ¿verdad? No son como imaginaba, dice, no son como yo creía. Puede que tal vez no sabía que era así, pero cuando uno es adolescente es optimista, es soñador, piensa que va a cambiar el mundo. Recuerdo cuando estábamos en Vica, Nicaragua, y salíamos egresados y decíamos, vamos a volver a la iglesia y vamos a hacer esto y lo otro. Y teníamos una visión en el ministerio de jóvenes y en la iglesia, pero la vida no era como la soñábamos en un primer momento. La vida, hermanos, al final se encarga de doblegarnos y ponernos de rodillas para suplicar, basta, ya no más. Eso es lo que hace la vida con nuestros sueños, con la visión, con lo que usted quiso al final hacer desde joven. Pero cuando uno es joven es soñador. Por lo cual, por esa razón, muchos de nosotros entonces optamos por lo seguro, para no tomar riesgos y entrar en una zona de confort. Tal vez muchos dijimos, hay que evitar el dolor, la incomodidad. Mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, ¿sí o no? Así dice el dicho. Es mejor. No vaya a ser y tengamos problemas. Así que nosotros comenzamos a tener una zona de comodidad, de confort, y dejamos de soñar. Allí fue cuando cada sueño, cada visión, cada anhelo de nuestra alma se fue apagando hasta desaparecer. Y tener un pensamiento de que soñar y tener visión de abundancia sobre todo, o planes, era malo y no era de cristianos, o era muy secular, y que todas las cosas deben ser solo lo espiritual y solo lo de la iglesia. Ahí entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios?
¿Es malo o es bueno que usted tenga esos sueños, esas visiones? Esos jóvenes que dicen, yo quiero estudiar medicina, quiero estudiar esto y luego tener un consultorio propio. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Está bien o está mal buscar esas cosas? Vamos a irnos a la palabra de Dios entonces, porque así se llama el tema, visión de abundancia, y vamos con la ayuda del Señor a encontrar respuestas. La respuesta de Dios para la visión de abundancia que realmente no solo podemos tener, sino que debemos tener. Todos y cada uno de nosotros debemos de tener una visión de futuro que nos impulse a ser mejores, a mejorar y crecer. Mientras estemos en este mundo, tenemos que cumplir una misión, cumplir un propósito, realizar actividades. Así que vamos a necesitar tener una visión. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En primer lugar, sepa esto, amados hermanos, amigos, los que están aquí, los que están conectados en la transmisión, mire bien, no es malo tener una visión de abundancia. No es malo tener una visión de abundancia. El Señor en su palabra, de hecho, no nos prohíbe tener una visión de abundancia. Puede ser que hemos malinterpretado un versículo que ahorita vamos a analizar. Vamos a irnos todos a Santiago. Santiago en el capítulo 4, versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15. Y vamos a ver lo que realmente está diciendo aquí la palabra de Dios. Y cuando no se entiende, pues decimos, bueno, ves, no hay que hacer nada de lo secular, no hay que hacer nada de ningún plan para poder emprender algo, tener un negocio o una visión de abundancia. Pero vamos a leerlo, dice así, Santiago 4:13 en adelante. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Cuando no lo saben, porque ¿qué es la vida de ustedes? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Palabra de Dios. ¿Qué podemos ver aquí en el versículo? La palabra de Dios nos dice que no debemos jactarnos. Lo malo que está prohibiendo es tener jactancia. No debemos confiar de nuestras propias fuerzas o de nuestras propias ideas. Ahí sí. La palabra de Dios dice que el mundo no le da la gloria a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificó a Dios ni le dio gracias. Pero realmente toda bendición viene de parte del Señor. Lo malo no es tener una visión de abundancia. Lo malo es jactarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos o habilidades y decir, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a lograr esto y voy a lograr lo otro. Esto no es así, dice Santiago. Y todos sabemos que él comienza a decir entonces que no, esto está mal, no saben qué pasará mañana, no saben qué es su vida. ¿Acaso no recuerdan que hoy están y mañana puede que no estén? Es correcto, pero ahora quiero ver la contraparte del versículo. Veamos lo que dice el otro sentido. Como sabemos que la palabra de Dios dice, en lugar de esto deberían decir, versículo 15, si el Señor quiere. ¿Cómo dice? Si el Señor quiere. Así es, amén. Una vez más, si el Señor quiere, así es. Si el Señor quiere, ¿qué cosa? Sigamos leyendo. Viviremos y haremos esto o aquello. Quiere decir que no está descartando Santiago el que tenga una visión, sino que a la visión de abundancia le añadamos, ¿qué cosa? Si el Señor quiere. Porque esa declaración de fe, hemos hablado mucho de lo que es declaración de fe, ¿cierto? Esa declaración de fe, usted está confesando su confianza en Dios. Amén. Está declarando que confía en Él y no en ni usted mismo, no, ni en sus propias fuerzas, ni en su cuenta que tiene ahí acumulado. No confía en eso, confía en el Señor. Entonces, esta declaración de fe, cuando decimos, si el Señor quiere, esta es la parte clave para que la visión de abundancia pueda hacerse realidad, si el Señor quiere. En otras palabras, cuando el versículo dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello,
Es como que si dijera el versículo, si el Señor quiere, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Si el Señor quiere. Eso es lo que está diciendo. El Señor no está descartando que digamos que hoy y mañana iremos a tal ciudad. El Señor no está descartando que digamos, hey, hacete un plan para que el año que viene viajes a otro país y hagas un buen emprendimiento y tengas más abundancia. No está diciendo eso. El Señor dice que lo incluyas en su visión. ¿Cuántos están incluyendo a Dios en su visión? Amén. Eso es la clave. Eso es lo que el Señor quiere. Que podamos decir, vamos a ganar, sí. Vamos a traficar, sí. Vamos a ganar. Mire lo que dice. El ejemplo de Santiago habla de un negocio, ¿sí o no? Porque habla de viajar, habla de traficar, habla de vender y habla de ganar. Habla de ganar. Pero que usted pueda decir si el Señor quiere. Ahora, hablemos de los que no tenemos visión de abundancia. Hablemos de los hermanos o nosotros mismos podemos ser esas personas que no tienen ninguna visión. Y le preguntamos, hey, ¿qué quieres estudiar? Cuando seas grande, le decimos al joven y dice, no sé, ¿qué quieres ser? ¿Cómo te visualizas de aquí a 3 años? ¿Cómo te visualizas de aquí a 5 años? Los jóvenes, los adolescentes, ¿dónde están los jóvenes? No están, no puede ser, por eso es que no. ¿Dónde están los niños que sueñan? Amén. Todavía. Hablo adultos también cuando hablo de niños. ¿Dónde están los soñadores? Amén. Correcto, ahí está. Pero a veces nosotros podemos conversar con alguien y nos dice, no sé, no estoy seguro de qué quiero en mi vida. No sé qué estudiar. Puse opción A, B, C y D y cualquiera que pegue, por ahí voy. Cualquiera que pegues. Entonces no tienen ninguna visión de abundancia, no tienen un plan de abundancia, no tienen una dirección por lo cual orar a Dios. ¿Por qué el Señor querría que usted y yo tuviésemos una visión de abundancia? Porque la visión de abundancia nos fuerza a confiar en Él. Pero cuando no hay esa fe y esa confianza y yo no tengo esa visión de abundancia, entonces dices, estamos bien aquí, estamos cómodos. Y ahí nos enfocamos en nuestra comodidad, en nuestro confort. Aquí sin problemita. No nos metamos a rollo, no nos compliquemos la vida, porque tener una visión de abundancia significa riesgo, así que mejor no. Estoy bien aquí, estamos bien como estamos. Eso es cuando hay falta de visión. Pero cuando hay una visión y decimos, si el Señor quiere, ¿cuál debe ser nuestro actuar? Y aquí viene lo siguiente. Concordancia, presencia y confianza. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos una visión de abundancia con confianza en Dios y decimos, si el Señor quiere, haremos esto y aquello, lo que debe resultar en nuestra actitud y conducta es actuar en concordancia a esa visión. Si usted tiene una visión de abundancia y usted dice, yo ya se lo puse a Dios, yo ya se lo puse en las manos de mi Cristo, ¿cuál es entonces lo que sigue? Lo que sigue es que usted actúe pensando en que Dios quiere. Mire qué interesante. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que voy a hacer esto, pero no sé, fíjate, no estoy seguro. Si Dios quiere, sí, si no, no. Y en el fondo usted está diciendo, ojalá que Dios ni quiera. Ojalá que Dios ni quiera. ¿Por qué? Porque tiene temores. Ojalá. Yo digo que... Entonces usted tiene en su mentalidad, y hablamos de miedo a la abundancia, ¿cierto? Domingos atrás. Esos bloqueos que impiden que usted confíe más en el Señor. Entonces, usted dice, si el Señor quiere, pero ojalá que no quiera, porque yo estoy bien así como estoy. Entonces, usted mismo se bloquea la visión de abundancia. Usted dice, yo quiero sacar una carrera, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero encontrar el amor de mi vida, pero usted mismo se bloquea pensando en que eso no va a pasar nunca. Nunca va a pasar, porque tiene temores, porque tiene miedos. Entonces, nunca pasa. Nunca pasa porque usted no está actuando en fe, porque primero es, si Dios quiere, haré esto, pero ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hacerlo, ¿sí o no? Ahora sigue el ir, entonces,
Porque Santiago dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad, traficaremos y ganaremos. Pero tienes que decir además de eso, si el Señor quiere. Pero si dices eso y dices, si el Señor quiere, pero no te levantas a ir a la ciudad para traficar, no va a pasar nada, ¿sí o no? No va a pasar nada. Entonces, aunque no sepamos exactamente si Dios quiere algo en nuestra vida, debemos actuar en concordancia. Porque realmente, amados hermanos y amigos, los que estamos acá y los que están conectados, no sabemos a ciencia cierta si Dios quiere algo en nuestra vida. ¿Sí o no? Usted no va a abrir la Biblia, por ejemplo, aunque este es el himnario. Usted no va a abrir una Biblia y va a decir, a ver, voy a encontrar algún versículo de la palabra donde me diga si Dios realmente quiere que estudie medicina o administración, o si trabajo o estudio, o mejor dejo los estudios y trabajo. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Que me diga claramente o que se me aparezca en sueños y me diga, Arcia, tienes que estudiar una maestría. No, no voy a encontrar eso. En el sueño no me va a aparecer. Sino que usted debe tener su visión de abundancia. Pero ¿qué va a pasar ahora? Usted no sabe si Dios quiere, ¿sí o no? Usted y yo no sabemos si Dios quiera ese plan en su vida. Hoy no sabe. Hoy no sabemos. Usted tiene un plan para este año, para el año que viene. Usted dice, yo voy a viajar, yo voy a vender esto, yo voy a hacer lo otro. Usted tiene un plan en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su casa, en los hijos. Usted quiere que los hijos mejoren, crezcan, desarrollen. Los nietos, todo. Usted piensa en su familia. ¿Cuántos aman a su familia? Amén. Ok, usted está pensando. Pero usted, ese plan que oró y dijo, Dios, te pido por esto. Señor, bendíceme. Concédenos el éxito como oró Nehemías a Dios. Pero a ese momento, cuando usted dice, en el nombre de Jesús, amén, usted no tiene ni la menor idea de que si Dios quiere ese plan o no. No sabe todavía. No lo sabe. No sabemos si Él va a estar respaldando, bendiciendo. No tiene ni la menor idea. Pero, ¿qué deberíamos hacer entonces? Sentarnos a esperar y decir, como yo sé que no sé si Dios quiere o no quiere, entonces mejor no hagamos nada. ¿Eso es bueno? Nada que ver. Aunque no sepamos exactamente si Dios quiere algo, debemos actuar como si Dios quisiera. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no tenemos nada que perder, pero todo que ganar. Porque usted cuando le pone algo en las manos del Señor, usted dice, bueno, yo no sé si quiera o no quiere el Señor, pero yo voy a emprender. Ya me voy a dar cuenta si Dios no quiso. ¿Sí o no? Al final se va a dar cuenta. Pero mientras tanto, tiene que ir confiando en Dios. Correcto, por supuesto que en todo lo justo, lo bueno, lo puro, lo de buen nombre, lo que tenga virtud alguna, en eso hay que pensar y actuar. Dice la palabra que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, conforme a su voluntad, Él lo hará. Eso está bien, eso está genial, eso está grandioso. Pero ahorita el Señor, usted no sabe si Dios quiere. Entonces usted viene y dice, voy a hacer esto y comienza a emprender y comienza a actuar en fe, pensando que Dios quiere, pensando que Dios dice que sí, pensando que Dios quiere. Porque si al final no le da, si al final no resulta, en el ejemplo de Santiago, que si hoy y mañana viajaron estos hombres que decían eso a tal ciudad, y suponga que ellos traficaron, pero no ganaron nada, entonces al final ellos van a decir, ok, lo intentamos, por lo menos, ya sabemos que Dios no quiso, pero la gloria es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gloria es de Dios. Mire lo que dice Nehemías capítulo 2, verso 20. La declaración de fe que le hace al pueblo de Jerusalén al momento de presentarles el proyecto de reconstrucción de los muros caídos de Jerusalén por la guerra, por la invasión, décadas antes. Miren lo que dice Nehemías capítulo 2, verso 20, la parte B. Dice, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén.
¿Qué es lo que está diciendo aquí Nehemías? Nehemías, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que por ahí es? Nehemías, ¿estás seguro que el Dios del cielo te dará éxito? Si no sabes el día de mañana. Ahora, cuando usted lee todo el capítulo 2 y el capítulo 1, dice que él oraba, que él se entristecía cuando escuchó las noticias negativas de su hermano, que le trajo él de que Jerusalén estaba mal. Pero usted no va a ver como los demás profetas, que el Señor se le aparecía en visión y le decía específicamente hasta el último detalle que debía de hacer. En otros profetas sí. Cuando, por ejemplo, Dios llamó a Isaías, hace esto, hace lo otro. Fácil fuera, ¿verdad? La vida así. Si Dios nos mostrara el camino, ya. Que el Señor se pareciera en un momento donde estamos leyendo la Biblia y nos dijera, mira, no te compliques la vida, por aquí no es, es por allá. Gracias, Señor, me ahorraste un montón. Ya está, ya está. Pero no, Nehemías debe de actuar en fe. Nehemías dice, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y la pregunta es, ¿y qué tal si Dios quiere? Ok, no sabemos si Dios quiere, pero ¿qué tal si sí? Pues le voy a compartir este ejemplo. Este ejemplo está en el libro de Samuel. Es la historia de Jonatán. Para responder a la pregunta, ¿y qué tal si Dios quiere? ¿Qué tal si Dios quiere? Lo vamos a leer desde el versículo 6. Dice, entonces Jonatán le dijo a su escudero, vamos al campamento de esos paganos. Tal vez el Señor nos permita derrotarlos. Mire la palabra, la frase. Tal vez el Señor nos permita derrotarlos. Si Dios quiere, pueda que Dios quiera. Ok, pues intentémoslo. Nada puede detener al Señor. No importa si tenemos muchos soldados o solo unos pocos. El escudero de Jonatán le dijo, haga lo que considere mejor, que yo lo apoyo. Siempre hay esos buenos consiervos geniales que cuando uno va a hacer algo dice, yo lo apoyo, vamos con todos los fierros. Otros no, otros dicen, ve, estás perdiendo el tiempo, no lo vas a lograr. Ojo, si el escudero le hubiera dicho a Jonatán, mira, ni le intentes, solo somos dos. Así que mejor no nos metamos. ¿Cómo estás diciendo que vamos a ir a la guarnición de los filisteos a atacarlos solo los dos? Ok, hubiera sido razonable realmente el escudero. Pero él dijo, bueno, si tú tienes esa visión, pues yo lo apoyo, mi señor. Haga lo que mejor considere, que yo estoy ahí con usted. Entonces mire la respuesta de Jonatán. Dice, vamos, crucemos y vayamos hasta donde están los guardias filisteos y dejemos que nos vean. Si nos dicen que nos detengamos hasta que ellos vengan, nos quedaremos donde estamos y no avanzaremos más. Pero si dicen que avancemos, lo haremos. Esa será la señal de que el Señor hará que los derrotemos. Wow, aquí hay un principio poderoso, aquí hay algo, hay una joya escondidilla. ¿Por qué dijo estas palabras Jonatán? ¿Por qué dijo que si los filisteos los detenían, iban a detenerse? Pero que si ellos dijeran, avancen, iban a avanzar. ¿Por qué? Aquí nos está mostrando algo interesante. Lo que nos muestra Jonatán es, primero, la visión de abundancia. La visión de, ¿qué tal si Dios quiere? Porque para él nada es imposible. Amén, dice el escudero. Ok, hagamos esto. ¿Cuál es el plan? El plan es avanzar hasta donde podamos avanzar. Esas son las palabras de Jonatán. Hay que avanzar creyendo en fe hasta donde podamos. Si hasta aquí podemos llegar, hasta aquí llegamos, ya está. ¿Cuáles son las palabras de Jonatán? Avancemos. Si nos detienen, no hay falla. No hay falla. Pero vamos a avanzar. Primero hay que tener la visión. Ok, dice el escudero, vamos a por ello. Excelente. Y si nos detienen, hasta ahí llegamos, ya está. Pero si avanzamos, vamos a ver la señal de Jehová. Aquí nos está diciendo algo poderoso a cada uno de nosotros. Amados hermanos, avancemos
hasta donde el Señor nos lleve. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Avance hasta donde puede llegar con las fuerzas de mi Cristo Jesús. Amén. Tenemos que avanzar hasta donde podamos, hasta que ya nos detuvieron, hasta que hasta ahí que llegamos. Dijeron, no más, hasta ahí, dando lucha hasta el último round. ¿Sí o no? Hasta ahí. Pero no rendirse. No tener la mentalidad contraria a la de Jonatán. Solo somos dos, esperemos los demás. ¿Sí o no? Esperemos los otros, mejor no. ¿Qué vamos a hacer los dos? No vamos a hacer nada aquí. Ni tengamos esta visión. No, avancemos, hagamos algo. Porque dice las palabras de Jonatán, el Señor puede con muchos soldados o con pocos soldados. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el santo y poderoso Espíritu de Dios. Amén. Ahí está. Entonces mire lo que pasa a continuación, pero usted está diciendo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los derrotaron o no los derrotaron? Dice acá. Así que Jonatán y su ayudante dejaron que los filisteos los vieran. Los guardias dijeron, miren, los hebreos están saliendo de su escondite. Y le gritaban, acérquense para darles una buena lección. Acérquense, le estaban diciendo. Entonces, ellos se acercaron y Jonatán le dijo a su ayudante, sígueme, que el Señor nos dejará derrotarlos. Así que Jonatán subió para combatir a los filisteos que caían. El ayudante de Jonatán los remataba. Verso 14, el espacio en que combatían era pequeño, pero en este primer ataque mataron a 20 soldados enemigos. Todos los soldados filisteos se atemorizaron y los que estaban en el campo y en el campamento y en el fortín, hasta los más valientes, estaban asustados. La tierra empezó a temblar, tuvo un sismo y se llenaron aún más de pavor. Desde Gibea de Benjamín, los guardias de Saúl veían a los filisteos corriendo por todos lados. Mire el éxito que había dicho Nehemías y que anhelaba en visión Jonatán, concedido. Pero si ellos no tienen esta visión de abundancia, pensando, ¿qué tal si Dios quiere? Sí, como dice Santiago, hay que decir si Dios quiere, pero actuar como si Dios quisiera que sí. Confiando, avanzando hasta donde puedas llegar. Porque hasta el final, si por ejemplo hasta ahí llegaste y dijiste, lo intenté, pero por lo menos lo intentó. Hizo todo lo que estuvo a su alcance confiando en aquel que vive para siempre. ¿Cuántos confían en ese Señor? Ahí está. Y no nos quedamos estancados. Y esto va para toda la abundancia espiritual e integral de nuestra vida. No solo estamos hablando de dinero necesariamente, sino hablando de esa mentalidad clave. Y de hecho que todos manejamos finanzas. Cada hogar es una economía, ¿sí o no? Hay una economía, administramos dinero, administramos personas, actividades, su propia espiritualidad. Todo, piense todo esto así, en esa perspectiva integral, enfoque integral. Entonces, aquí podemos ver, amados hermanos, que el éxito venido de Dios nos hará abundar. Mire lo que dice Hebreos 11:27, que los siervos de Dios se sostienen como viendo al invisible. Pero ¿cómo sostenerse en medio de una incertidumbre que usted y yo no sabemos qué va a pasar? Varias veces he escuchado a hermanos preguntarme, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder la semana que viene? ¿O qué va a pasar el mes que viene? ¿O qué pasará el año que viene? ¿Y qué haremos? No hay falla. Siempre es la respuesta. No hay falla. ¿Pero qué nos hace decir que no hay falla? ¿Quién nos sostiene? Se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está. Hebreos 11:27. Se sostuvo como viendo al invisible. Es paradójico, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a ver al invisible si es invisible? ¿Cómo ver al invisible? El invisible es el Señor. Amén. Y ver al invisible es confiar en Él. ¿Cuántos confían en Cristo? Confianza en el Señor es la clave. Porque la abundancia viene de ver al invisible. Y cuando usted y yo vemos al invisible por fe,
Le agradamos y su presencia se manifiesta en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando hay presencia de Dios en nuestra vida? Cuando hay presencia de Dios en el hogar, cuando hay presencia de Dios en el matrimonio, cuando hay presencia de Dios. La presencia de Dios, dice en segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 12, lo que le pasó a Obed-Edom. Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios que David le dejó por 3 meses que guardara. Aquí está. La abundancia espiritual e integral viene de estar en su presencia. Y Él se manifiesta su presencia cuando me sostengo en fe, sabiendo que Él está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en su casa, Dios está en su matrimonio. No duden, ni lo digan ni en broma, que no está el Señor en su casa. Ni pregunte dudando. Confíe en que Dios está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que luchar para seguir creyendo que el Señor está con nosotros. Esa es la presencia de Dios en nuestra vida. Y número 3, lo tercero que quiero compartir, haciendo una recapitulación rápida. Lo primero fue que no es malo tener una visión. Amén. Lo primero, no es malo tener una visión de abundancia, debemos tenerla. Lo segundo que vimos es que una vez teniendo la visión, debemos actuar en concordancia, como que si Dios quisiera, al final nos vamos a dar cuenta que si no quiso, y confiar en su presencia. Y ahora, número 3, comparte la visión. Siempre había escuchado a otros predicadores, pastores, hablar de lo siguiente: nunca compartas tu visión con otros porque se van a encargar de destruirla. Siempre había escuchado eso. Nunca compartas tu visión de abundancia. Nunca compartas lo que quieras hacer. Quédatelo para vos mismo. No lo compartas, no le digas a nadie. Pero eso me hizo recordar el versículo, que de hecho eso lo citan. Cuando vemos en Génesis capítulo 37, cómo José, como en las canciones para niños, el soñador José, un hombre fiel. Y a cada rato lo escucho porque el Diego escucha videos de niños, canciones bíblicas. El soñador José, un hombre fiel, dice un joven fiel. ¿Qué pasó con José? Para los que no conocen la historia, un soñador, José, 17 años más o menos tenía José, cuando comenzó a soñar sueños. Y los sueños se los compartió a sus familiares. ¿Pero qué pasó? Mire lo que dice Génesis 37:9. Tuve aún otro sueño, le dice José a sus hermanos. Y lo contó a sus hermanos diciendo, estoy en Génesis capítulo 37, verso 9. Tuvo aún otro sueño José y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño. Y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y después sabemos lo que sigue la historia, ¿cierto? Viene su padre, Israel, Jacob, y se quedó meditando. ¿Cómo es eso? Que tu madre, yo, tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti. Eso es lo que está significando el sueño. Los hermanos, que ya le tenían envidia, le terminaron de tener aún más odio al pobre José, porque José era el menor. Y entonces era el preferido de Jacob. Entonces los hermanos se peleaban porque veían que el papa le tenía preferencia más al niño menor. ¿Cuántos a veces han experimentado eso en sus casas? De que los hermanos se pelean. Fíjense que los científicos psicólogos han demostrado que los hermanos de carne, de sangre, pelean por competir por quién agrada más al padre y a la madre. Y eso está de viejo en la Biblia. Eso. Entonces, el José era preferido. Por eso es que algunos hermanos tratan de prosperar más o ser mejores o incluso demostrarle a los padres que el otro está mal y él está bien. Y eso pasa, en serio que sí. Pero ¿qué sucede? Estos hermanos entonces lo ven como que, este es el preferido de nuestro padre. A nosotros ni nos voltea a ver. Y para mayor remate,
este chiquitín soñando que nos vamos a inclinar ante este, que él se cree la gran cosa. ¿Sí o no? Se creía gran cosa entonces este José, ¿verdad? 17 años apenas. Correcto. Correcto, como Caín y Abel, dice el egoísmo que es solo para uno, no hay compartir. Pero mire lo que dice José, de cómo él comparte. Obviamente él es un joven con entusiasmo, así que él tiene ese deseo por compartirle la visión a los hermanos. Él no se espera que los hermanos sean por la onda, como dicen los jóvenes, estén en el mal plan con él, sino que él le comparte con alegría. Sí, fíjate que soñé esto y qué interesante, y los demás solo viendo, así, con esa mirada seria. Cuando uno comparte muchas veces los sueños que uno tiene, los anhelos, la visión de abundancia, los planes, me he fijado cómo personas familiares, no familiares, solo quedan viendo así, escuchando, ni siquiera respondiendo como, oh, qué bien, me gusta. Nada, ni por educación, por ejemplo. Yo me he fijado. Una vez me acuerdo que hice un plan, un manual de organización en la universidad para el Ministerio de Jóvenes. Yo se lo mostré a un familiar mío y mire que esto y lo otro. Y solo así, no dijo nada, solo lo examinó todo y no dijo nada. Pero nada, me dijo, nada. Entonces, ¿y qué pasó? Fue raro. Así es lo que va a pasar entonces entre los hermanos. Por esa razón es que muchos hemos escuchado prédicas decir, no compartas tu visión. Nadie. No compartas tus planes. No compartas tus proyectos. No lo hagas. Si quieres hacer esto y lo otro, quédate calladito. ¿Hemos escuchado eso, sí o no? ¿Nadie lo ha escuchado? Sí, ¿verdad, hermano? O otra pregunta, entonces, ¿quiénes comparten sus planes a todos los demás? Nadie, ¿verdad? Ahí está, correcto. Nadie. No puede, dice el hermano Isidro. Pero mire lo que pasa aquí. Cuando usted estudia la historia, ¿qué hubiera pasado si José no le comparte los sueños? ¿Qué pasa si él no es el preferido? ¿Qué pasa si él no dice nada? Cuando él comparte los sueños, fue como la gota que derramó el vaso para que al final los hermanos de José tramaran en su contra. Si él no comparte, si él no actúa como actuó para compartir esa visión, ese sueño, entonces no se desencadena los acontecimientos necesarios para cumplirse precisamente la visión de abundancia. Mire, aquí dice claramente que lo compartió y después de eso tramaron matarlo, pero uno dijo, no, mejor vendámoslo a los madianitas. Y los madianitas lo vendieron a un egipcio llamado Potifar. Si él no comparte el sueño de abundancia, los acontecimientos no se dan como se dieron. Y si no se dan como se dieron, él no llega a Egipto. Si él no llega a Egipto, a donde Potifar, él no llega a una cárcel. Y si él no llega a la cárcel, él no llega a Faraón. Si él no llega a Faraón, no llega a cumplir la visión de abundancia. ¿Eso qué significa, amados hermanos? Eso significa de que a veces las cosas se van a complicar, pero todo eso es parte de la misma visión. Si la vida de José no se le complica, en todo ese trayecto no se cumple ese preciso sueño que estaba compartiendo, ¿sí o no? Si después de ese sueño todo le va bien a José, ¿ese sueño se cumple, sí o no? No se cumple, porque ese sueño se iba a cumplir cuando ya estaba en la época de las 7 vacas flacas y era virrey de Egipto y esos hermanos estaban postrados ante él pidiendo que le vendiera comida. Ahí se cumplió. Todo eso era necesario para llegar ahí. Eso significa, amados hermanos, que nosotros no debemos de temer, ay, no le voy a decir a nadie, porque me van a estropear todo, me van a obstaculizar. No, todo eso es parte del plan. Todo eso es parte del plan. Todo eso es parte del proyecto. Todo eso es parte de la misma visión. Todo eso es parte del mismo sueño. Porque cada uno de nosotros tenemos un sueño de bendición que viene desde el sueño
de Abraham. Mire lo que Dios le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia, deja a tu papá y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Esa fue una promesa de abundancia. Y ahora nosotros, cada uno de nosotros que creemos en esa simiente de Abraham, que es Cristo, tenemos la plenitud en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y tener la plenitud en Él significa que tenemos todas las cosas para su gloria y su honra y para nuestra bendición. Ahí está todo. Amados hermanos, ¿cuál es su visión de abundancia entonces? ¿Tienes una visión? Primero pregunto eso. ¿Tenemos una visión de abundancia? ¿O dices, no, estoy bien aquí como estoy? El Señor quiere que tengas una visión de abundancia, tengas sueños. ¿Para qué? Para que puedas confiar más en Él y crecer y desarrollar. Porque es importante esta parte para que Dios nos pueda bendecir aún más. Una visión de abundancia. ¿De qué hemos estado hablando todo este trimestre? De los secretos de la abundancia. Y a veces nos quejamos que nos falta algo, pero nos hace falta visión también entonces. El Señor quiere una visión de abundancia. Pero con esa visión, digamos, ¿qué cosa? Si el Señor quiere, haremos esto y aquello. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor quiere, ahí está. Pero luego de eso comencemos a actuar pensando y creyendo que el Señor quiere. Para que avancemos y que digamos como Jonatán, si el Señor quiere, puede que quiera, tal vez nos concede el éxito. Ok, vamos, levantémonos y veamos la señal de Dios. Confiando en las palabras de Nehemías cuando dijo, nos levantaremos, edificaremos, el Señor nuestro Dios nos va a dar el éxito. Y si no pasa así, no hay falla. Vamos a avanzar hasta donde nos digan los filisteos, dice Jonatán y su escudero. Ok, lo vamos a hacer así. No se tiene que preocupar por nada. No se tiene que angustiar por nada. Tiene que comenzar a emprender en fe. Tiene que comenzar a avanzar en fe. Tiene que viajar, traficar, vender, ganar, honrar a Dios, diciendo, por supuesto, si Dios quiere. Debemos comprobar en nuestra vida la voluntad de Dios de esa forma, no estancados, no esperando que pase algo. Porque si esperamos solo en oración, no va a pasar nada. Debemos de orar y avanzar. ¿Cómo? Orar y avanzar. Orar y avanzar. Para poder experimentar toda la bendición abundante que Dios tiene para nuestras vidas. Que Él tiene preparado para que tengamos la seguridad de que Dios nos dará todo lo que nos haga falta. Piensa en todo lo que hace falta en su vida ahorita. ¿Qué faltaría para que Dios supla todas sus necesidades? ¿Qué faltaría? ¿No será que faltaría una visión de abundancia y debemos levantarnos con más fe, con más esfuerzo, con más ímpetu y confiar de que el Padre Celestial es proveedor de nuestras aflicciones para satisfacer toda angustia? Debemos de creer en eso. Inspirémonos entonces, amados hermanos, a tener esta visión de abundancia y no preocuparse si se enteran o no, si se dan cuenta o no, si lo van a criticar o no por esa visión, porque muchos no dicen nada tampoco o no hacen nada por miedo al qué dirán. No importa, usted tiene que compartir la visión porque pase lo que pase, será parte del proceso para lograr la visión de abundancia que tiene en su corazón anhelado. Y cuando se deleite en el Señor, Él concederá las peticiones de su corazón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si Dios quiere. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Y ahora